día, Napoleón, para ti y para toda tu audiencia de AEB Estéreo y de este programa 24 Horas Radio. Arranca la semana, comienza una nueva semana y creo que para los que estamos fuera de Venezuela y para quienes están en Venezuela escuchándonos también, sería bueno explicar lo que significa en un país serio y en un país con instituciones y en un país con una clase política permanentemente vigilada por la ciudadanía, lo que significa el conflicto de intereses. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay en este momento una gran discusión con respecto a los vínculos de la familia del presidente Donald Trump con determinadas empresas, asesores, organismos, etcétera, de origen ruso, que podrían haber sido el vínculo, o por lo menos se ve que podría crear cierto conflicto de interés con la gestión del presidente Trump, e inclusive podría vincularlo con determinadas presuntas manipulaciones electorales o con fines electorales para garantizar su triunfo. La sola sospecha en los Estados Unidos de que hay conflicto de interés, bien sea porque el hermano de un político resultó ser un delincuente, bien sea porque el suegro de un político resultó tener contratos de origen dudoso, o bien sea porque se demuestra que determinado dirigente mintió antes de ser político o antes de llegar a determinado cargo, la sola sospecha ya significa suficiente para que la persona renuncie a su cargo y se haga a un lado. Eso ocurre en la gran mayoría de los países del mundo. Hemos visto cómo han tenido que renunciar, por ejemplo. En el caso de Israel, hay un ex primer ministro israelí que se encuentra, Ehud Olmert, es su nombre, Ehud Olmert, se encuentra preso todavía por haber permitido, por haber otorgado el permiso de construcción de un edificio en Jerusalén y haber recibido a cambio del permiso para la construcción del edificio $15,000. Y en la zona no se podía construir. Con semejante escándalo el tipo pierde su carrera política, pierde cualquier credibilidad y termina en la cárcel, siendo o habiendo sido primer ministro. Ese tipo de cosas, ese tipo de escándalos, ese tipo de barbaridades, cuando ocurren en los países con instituciones, generan el repudio universal del ciudadano. ¿Por qué viene a cuento todo esto? Todo esto viene a cuento a raíz del comunicado que hizo público el ciudadano Francisco Rodríguez, el economista jefe del grupo de inversionistas Torino Capital, grupo que representa a buena parte de los inocentes o no tan inocentes que compraron bonos de la deuda del gobierno venezolano para ayudar al régimen venezolano a seguir reprimiendo y a seguir teniendo flujo de caja para mantener su aparato de propaganda y su aparato de represión y su aparato de clientelismo. Esa gente que ayudó al régimen comprándole los bonos, esa gente tiene una empresa llamada Torino Capital, que es una de las cuales los representa. Y el señor Francisco Rodríguez forma parte de la cúpula de esa empresa. Y el señor Francisco Rodríguez, tan tranquilo, le ha anunciado al país y le ha anunciado a los representados por la empresa y sus accionistas que él ha decidido formar parte del equipo de campaña del candidato narco opositor Henry Falcón. Y no pasa nada. Nadie se extraña. Nadie pone el grito en el cielo. Es un obvio conflicto de interés que una persona que representa a los acreedores de un país sea el jefe del gabinete económico de un candidato de ese país. Eso es perfectamente obvio. Es perfectamente claro que si una persona representa a los acreedores de un país y se convierte en el jefe del gabinete económico de un candidato presidencial, dentro de su propuesta va a estar beneficiar a los acreedores. Es una cosa obvia. Eso no lo permitiría la opinión pública en ninguna parte del mundo. Eso ningún candidato se atrevería a hacer semejante barbaridad. Ningún economista serio, transparente y honesto se atrevería a hacer eso, siendo las cosas así.
hay que ver la situación de la siguiente manera. Es obvio que las elecciones convocadas por esa Asamblea Nacional Constituyente son unas elecciones delictivas. Y alrededor de todas las candidaturas presentadas allí lo que hay es delito. Y lo que está haciendo el señor Francisco Rodríguez es una acción obviamente delictiva. Eso de formar parte de la empresa acreedora principal del Estado venezolano y ser el que le arma el programa económico a uno de los candidatos de ese narcoestado es el escándalo más grande que yo he visto recientemente, y aquí no pasa nada. Deberían los que están en los Estados Unidos y deberíamos los que estamos fuera de Venezuela denunciar públicamente lo que está ocurriendo, porque lo que ocurre con el caso del economista Francisco Rodríguez es, desde mi punto de vista, un escándalo de proporciones suficientes como para poner sobre el tapete lo que significan los intereses económicos que están sirviéndole de aguantapatas al régimen chavista, y eso no puede pasar bajo la mesa. Creo que al inicio de la semana es bueno conversar de este asunto, y creo además, Napoleón, que es necesario que no dejemos de denunciar todas y cada una de las barbaridades que estos pusilánimes servidores de la tiranía venezolana están haciendo dentro y fuera de Venezuela. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Gracias, es el comentario de Daniel Lara Farías, conductor del programa Así Nos Va en RCR. Para seguir a Daniel Lara Farías, su Twitter es @DLaraF. D de Daniel, Lara, F de Farías. D Lara F. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AF Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AF Estéreo, tu país más cerca de ti.